hablando acerca de que Cristo sea todo en todos. Y hoy vamos a continuar el tema. Recuerden que me quedé un poquito, me faltó algo, ¿verdad, Genarina? Me faltó algo. Y hoy quiero terminar y compartir, complementar la idea de lo que estoy tratando de transmitir a la iglesia, ¿sí? Así que usted puede ponerle al mensaje que Cristo sea todo en todos, parte 2. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Una de las cosas que les decía la semana pasada es el deseo mío de que usted se enamore cada día más del Señor. De manera que nosotros, viéndonos en el espejo de Él, querramos ser cada día más como Él. El ser perfeccionados para parecernos más a Él. Y que nosotros hemos sido puestos aquí en esta tierra como respuesta a aquel que está desesperanzado. Recuerda el pasaje de Colosenses 1, dice: Cristo en nosotros sería la esperanza de gloria, porque no hay de otra manera. También dijimos que el Señor, y ayúdeme con el sonido aquí, por favor, se escucha mucho el bajo, ¿verdad, Genarina? Yo creo que a Miguel le gusta el bajo y Miguel le puso más bajo, así que ayúdeme allí, que todavía me estoy introduciendo. Otra de las cosas que dijimos es que como todas las cosas fueron reconciliadas en el Señor y se nos dio, y Él ya dio la cara, amados, y el Señor dio la cara viniendo aquí a la tierra a morir en la cruz del Calvario, sin ser culpable. Él asumió, se hizo responsable y dio la cara por nosotros. Por eso a nosotros se nos ha encomendado la tarea, o se nos comisionó de la tarea de la reconciliación, de proclamar su palabra y el ministerio de la reconciliación, de modo que podamos también colaborar con el Señor en lo que es la tarea de perfeccionar a todo hombre en Cristo. Entonces se nos pide a nosotros, así como Él lo hizo, que nosotros también podamos dar o sacar la cara. ¿Cierto que les dije eso? Ok. Una de las cosas que quiero empezar a establecer en el día de hoy es que este dar la cara nos invita a que nosotros debemos asumir nuestra responsabilidad. Así que escriba allí: asumir nuestra responsabilidad. ¿Qué tal si le dice al que está al lado: asume tu responsabilidad? La palabra responsabilidad, ¿verdad?, es una palabra que se puede considerar que es compuesta. Habla de la habilidad y de cómo podemos nosotros responder a esa habilidad. Algunos la definen como una virtud, otros de repente la catalogan como una actitud del ser. Pero todo esto tiene que ver con la conciencia del hombre. O sea, un hombre que tiene una conciencia que puede asumir y responder a una tarea. Nosotros que hemos sido reconciliados en el Señor y en el Espíritu, nuestra conciencia ha sido reconciliada con Él. El hombre en Cristo, el hombre en Dios en Cristo, tiene una conciencia habilitada para poder asumir, para poder responder a las cosas que nos competen, poder concluir, poder hacer que las cosas puedan ser posibles. Él nos da a nosotros, a través de su Espíritu, nos da esa habilidad, y Él está esperando que nosotros respondamos con esa habilidad ante esta generación. Hay una generación que está sucumbiendo sin Dios. Hay un concepto muy general acerca de Dios, y Dios es un Dios específico. Él es un Dios santo, Él es todo, pero Él quiere ser todo en todos. Recuerde eso. También quiere que nosotros podamos poder responder o de repente asumir en el trabajo de los que, aún de los que nos gobiernan. Imagínense, de los políticos que nos gobiernan, porque la gente que en este tiempo ejerce el gobierno pareciese que no tuviese rumbo, o miren sus proyecciones de una manera poco esperanzadora. Y usted lo sabe, usted que ve noticias, usted puede saber y deducir lo que realmente las noticias hablan de lo que nuestros gobiernos planean. Pero considerando a la iglesia por lo que ella es,
su iglesia. Él está contando con lo que Él hizo en ella, con su cuerpo, con lo que son de Él. Y esto ha sido así en todos los tiempos, amados, porque la iglesia Él puede entender. Y nosotros vemos que a través de la Biblia, Dios usó a hombres con responsabilidad para una iglesia, para escribir la Biblia, para una iglesia que pueda también asumir la responsabilidad en su tiempo. Porque nuestra tarea, regreso allí y quiero afirmarlo, ha sido nuestro llamado, el de ir a reconciliar lo que ya Él hizo. O sea, no es que nosotros vamos a hacer un trabajo novedoso, no, reconciliar, ayudar, colaborar con lo que Él ya hizo. Y quiero leer 3 pasajes de la palabra para poder continuar y ponerlo como plataforma. Efesios capítulo 2, versículo 16 dice: y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Ayúdame, Víctor, por favor. En Colosenses capítulo 1, versículo 20, dice así: y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. No dijo trayendo la paz, dijo que haciendo la paz. Ya Él lo hizo. Él no es que lo va a traer, Él ya lo hizo. Segunda de Corintios capítulo 5, leímos la semana pasada y afirmamos en esta. Versos 18 y 19 dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Esta palabra reconciliar tiene mucho que ver con la manera, amados, de cómo opera la diplomacia en un reino. Cómo opera la forma diplomática en un reino. Porque ese es el significado de la palabra reconciliar. El significado de la palabra reconciliar es el de volver a conciliar. Volver a traer a amistad lo que está enemistado. Es el de poder mantener un acuerdo, el de ánimos y aquellos ánimos que han estado desunidos, poder volverlos a unir. Entonces hay un trabajo que hacer y este trabajo debe ser eficaz, amado, solamente a través de gente que sabe gobernar. Usted sabe, el gobernar es un asunto de naturaleza. Sí, usted sabe, los llamados de Dios, cuando Dios puso al hombre y le dijo: fructifica, multiplícate, llena la tierra, sojuzga, pero también le dijo: gobierna. Entonces esto es un asunto de naturaleza. Escriba allí: gobernar es un asunto de naturaleza. Porque la salvación, y quiero que usted maneje esto, la salvación y el gobierno no son iguales. Presta atención a esto. Salvación y gobierno no son iguales. Y yo quiero confesarle algo, que cuando yo escuché esto, a mí me costó reconciliarlo en la mente. ¿Y qué yo escuché? Yo escuché que no todos los salvos heredan. Hermano, eso no fue fácil para mí. Yo no sé si llegué a comentarlo con Soraya, pero sí sé que se lo comenté a Evelia. Que no todos los salvos heredan. Cuando usted recibe el mensaje de salvación, recuerde que nosotros oímos y nosotros vemos por lo que nosotros escuchamos. Cuando nosotros vamos, ¿ustedes me escuchan bien? ¿Sí me escuchan bien? Sí. Entonces yo soy la que tengo el problema acá. Siento el rebote de repente. Juan capítulo 3, cuando el Señor va con Nicodemo y le dice: si tú puedes ver, tú entras al reino. Cuando nosotros en la palabra de Efesios
Efesios se nos dice que nosotros en Cristo fuimos reconciliados, pero también se nos sentó en lugares celestiales y se nos hizo herederos y coherederos. Ok, esto puede ser un concepto en la mente de muchos, pero más que un concepto debe ser una vivencia en nuestras vidas. Dios quiere que nosotros nos dejemos de ser teóricos y que nosotros podamos empezar a emplear y poner en práctica todas las cosas que ya Él hizo y las trajo para nosotros, ¿sí? Así es que gobierno, ¿verdad? Es una cosa que nos compete, pero eso se maneja entre los que heredan. Dígale a alguien que está al lado, yo soy un heredero porque estoy dispuesto a gobernar sobre las cosas que Dios me ha puesto para que yo gobierne. Soy un heredero y por lo tanto gobierno. Sí, esto es importante decirlo porque hay mucha gente que habla bonito en cuanto a estos temas, pero cuando usted ve su vida, no están gobernando nada. No gobiernan nada, ni se gobiernan a ellos mismos. No son capaces de gobernarse a ellos mismos. Entonces, si no se pueden gobernar a ellos, imagínense cómo Dios puede encomendar la tarea de reconciliar a una persona que no puede reconciliarse, que no a sí mismo. Porque esto no se logra, hermano, con cuánto yo llore, con cuánto yo grite, perdone, ni cuánta lengua yo hablo, tampoco no tiene que ver con eso, no tiene que ver con nada de estas cosas, porque el gobernar, este asunto del que hereda y gobierna, es un asunto de gestión, amado. Dígale que está al lado, es un asunto de gestión. Yo tengo que gestionar. Yo no puedo ser, mira, ante la invitación de Dios, de que nosotros podamos participar de todas las cosas. El hombre no puede ser pasivo. El hombre tiene una participación activa en todas estas cosas. El esclavo tiene que obedecerlo, no tiene manera, tiene que obedecer porque sí o sí Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas, nos ha traído a luz, a libertad, para que nosotros participemos no solamente de todo lo que trae hizo para nosotros. Entonces, la reconciliación, mi amado, es un trabajo de gobierno. Escriban la reconciliación es un trabajo de gobierno. Segunda de Corintios capítulo 5, seguimos ahí, leímos 18, 19. Ahora miren lo que dice el 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo. Y Pablo afirma esto, dice, entonces, reconciliados con Dios. Somos embajadores en nombre de Cristo. Ahora, usted, si trae a su mente la tarea de un embajador en un reino o en un gobierno natural, es una persona que representa, es como un ministro de Estado que representa a su país, donde en otro país extranjero. Y la tarea, fíjese que la tarea del diplomático o el embajador en otro país es de poder mantener acuerdos mutuos con ese país. O sea, yo no puedo llegar a un país siendo una persona que no tiene gobierno a querer traer revueltas de un país extranjero. No, mi tarea como representante de un país en otro país es de siempre mantener las vías abiertas, de poder conciliar. Por eso los acuerdos entre los países, por la tarea precisamente del diplomático enviado a ese lugar. Por eso Pablo se refiere al ministerio del creyente como un llamamiento excelso, amado, un llamamiento digno, como un comisionado no de cualquier país de acá abajo, no sirviendo a cualquier rey de la tierra, sino sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿sí? Entonces somos comisionados por Cristo ante el mundo en que nosotros estamos viviendo como dignos representantes, como embajadores. Usted no es cualquier persona. Yo no sé si usted se había dado cuenta que usted tiene una investidura de alta jerarquía. Usted es un embajador. Dígalo por allí, yo soy un embajador de Cristo aquí en la tierra, del cielo. Somos embajadores aquí abajo. Ahora, como decía, el gobierno busca gente que lo pueda representar, que sepa manejar las
diplomacia, ese trabajo de reconciliar, de unir cosas, ¿verdad? Entonces si nosotros somos llamados a unir cosas, lo primero que tenemos que ser llamados a reconciliar somos nosotros con nosotros mismos. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros conmigo mismo y con el cuerpo. Nosotros con nosotros mismos y con el cuerpo de Cristo. Sí, porque nosotros tenemos que trabajar en nosotros, pero también tenemos que tener mucho cuidado y trabajar la diplomacia, no hipocresía, porque una cosa es ser hipócrita y otra cosa es poder colaborar en trabajar en la reconciliación para perfeccionar al hombre. No se trata de que yo me convierta en que porque quiere estar bien con Daisy, todo lo que Daisy diga o haga, porque como Daisy es una buena colaboradora del reino, ella es una mujer que siempre está extendiendo su generosidad. No se trata de eso, hermano. El diplomático sabe su lugar, sabe lo que se le ha conferido y él trata, pues vamos y más teniendo el precepto de quién es Dios en nuestras vidas, poder a través del carácter de Dios, poder trabajarlo aquí en la tierra con los hombres. Así es que no se trata de que en mi trabajo o en mi asignación de reconciliación en el cuerpo de Cristo, no se trata de hacer sentir a mi hermano que yo soy más, pero tampoco que soy menos, sino en que poder que aun cuando en momentos me toque amonestar, como dice Colosense, me toque corregir, para poder presentar al hombre, saber hacerlo con dignidad, sin tener que afectar la dignidad del otro, porque Dios nos ha puesto por tiempo en familia, donde te hizo nacer, en una comunidad o en una congregación, en una ciudad, en los lugares donde te lleva a compartir la palabra del Señor, aún donde te lleva a trabajar, pero para que tú te mantengas como un fiel representante de su reino que sabe conciliar. Y nosotros tenemos que aprender a hacer esto y hacerlo bien, y ser una generación que quiera manejar y reconciliar las cosas como todo un embajador del reino, y no tener que llegar a pelearnos en esto. Y sabe, es importante, porque si nosotros, y escuche y présteme atención a esto, si nosotros pensamos que nosotros venimos, nos congregamos, somos parte de una comunidad de fe, como personas maduras, que nos creemos maduras, porque la madurez no tiene que ver con cuántos años yo tengo dentro de una congregación, sino de lo que realmente yo estoy gobernando en Cristo. Eso habla de madurez, no es de cuánto tiempo ni cuánta Biblia, porque hay gente que conoce mucha Biblia, de tapa a tapa, pero no gobierna nada en sus vidas. No se trata de eso, se trata de cuánto yo gobierno, cuánto yo puedo, de lo que yo he heredado en Cristo, hoy puedo decir que yo puedo manifestarlo como parte de un gobierno que yo puedo manifestar a otros. Porque se cae de repente, y usted tiene que tener cuidado, porque este es un trabajo que trasciende de generación en generación. Usted no puede pretender que usted llega a la casa y si hay cosas que usted no está de acuerdo o no reconcilió dentro de la congregación, usted va a llegar a su casa, donde usted tiene hijos, donde después de sus hijos vendrán sus nietos, usted va a procurar o pretender desbaratar a un hermano, al líder, al supervisor o al pastor, porque lo que se siembra, amado, se cosecha. Entonces, cuando nosotros vemos que no hay respuesta, y es triste porque lo he visto en mis 31 años de estar en Cristo, he visto familias que han llegado a la fe muy ferviente, muy fervorosa, pero por no saber gobernar las cosas que en sus mesas se hablan, han quedado generaciones afectadas. Y muchas veces, hermanos, porque ha sucedido, y no estoy diciendo que esto pasa aquí, estoy simplemente hablando porque no sé hasta dónde pueda llegar esta palabra y también pueda rescatar a muchos que sin saber han caído en situaciones como esta, de que de repente no solamente se afectan sus hijos, sino que el carisma que ellos tienen hace que gente llegue a sus hogares, a sus casas, y cuando llegan se
encuentra con que están desbaratando, despotricando, hablando mal de aquellos que les presiden, y esto tiene un efecto funesto y desbaratador sobre las vidas. La gente se queda resentida, queda mirando al hombre y deja de mirar a Cristo. Recuerde, nosotros no nos representamos a nosotros representamos a Cristo, porque la tarea de reconciliar a los hombres es para que Cristo sea el todo en todos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces nosotros tenemos que saber si nosotros realmente estamos gobernando. Y si estamos gobernando, saber qué estamos gobernando, porque también tenemos que saber qué áreas de nuestras vidas no han sido reconciliadas y que todavía no hemos podido gobernar porque no estamos heredando en esa parte de nuestras vidas. Llámele el nombre que usted quiera, porque tiene que tener claro qué heredo, si lo estoy realmente gobernando, entonces, ¿qué estoy gobernando? ¿Y para quién realmente estoy gobernando? Yo no gobierno para mí, yo gobierno para Cristo. ¿Cuántos dicen amén? No gobierne para usted, gobierne para Cristo. ¿Sí? Porque el embajador del reino tiene que tener una mentalidad gubernamental. ¿Y cómo opera esto de una mentalidad gubernamental? Mire que le he llevado esta tarea del reconciliar con un aspecto del hombre, del gobernar, porque tenemos que gobernarnos a nosotros. Somos herederos en Cristo para poder realizar esta tarea como iglesia, como lo que somos, porque Él está contando con nosotros. Ahora, una mentalidad gubernamental se considera que son las sumas de las mentes que supieron reconciliar con otras mentes principios eternos, y que independientemente, amados, que a usted le guste o no lo que yo les estoy diciendo o que lo que yo les estoy compartiendo, usted tal vez no le guste lo que le diga, o no le guste mi cara, o no le guste como yo soy, usted sabe que usted tiene que reconciliarse conmigo, porque yo sin ustedes no soy nada y ustedes sin mí tampoco. ¿Cuántos dicen amén? Es una tarea, hermanos, son mentalidades. Ok, no me gusta cómo ella se viste, no me gusta su forma de ser, no me gusta cómo habla, no me gusta su estilo, pero yo tengo que reconciliar esto, porque no todos somos iguales, cada uno tiene una gracia diferente. Entonces, cuando yo aprendo eso, yo entonces empiezo a operar con lo que es una mentalidad gubernamental. Esta tarea es una tarea ardua y ciertamente un poquito complicada. Ahora quiero ir ya al punto 3. Yo he ido avanzando, hablando. ¿Cómo yo puedo reconciliar lo que es la salvación con el gobierno? ¿Cómo lo puedo hacer? Esto es un asunto, una tarea que ha sido tenaz. Han sido generaciones, han pasado más de 2000 años y hay gente que se ha quedado, amados, solamente con salvación y se han olvidado de la otra parte. Hay muchas riquezas en Cristo que no han sido heredadas, que no han sido tomadas y no han sido expuestas. Es la gran verdad. ¿Cómo yo puedo reconciliar esto? Entonces yo quiero que nosotros miremos, porque nosotros tenemos en esta generación una demanda urgente, y sobre todo nuestra ciudad. Usted sabe todo lo que hemos estado viviendo, aún pudiera decir las últimas 48 o 72 horas, y más allá de eso. El crimen, la violencia. ¿Por qué? Porque son generaciones que no han sido reconciliadas. Y no es que nosotros vivamos en una ciudad que no conoce del Evangelio. La palabra de Dios en Colón no ha faltado. Pero hay un trabajo que hacer. Hay un trabajo que reconciliar. Hay algo, porque hay una generación, hermano. Nosotros no nos vamos a quedar. Usted ve los números. Si nosotros nos detenemos a mirar lo que estamos viviendo, los números de muerte por COVID van en aumento. Entonces no se trata de usted, se trata de lo que le siguen a usted, de la generación que continuará. Hay un trabajo, y ante esta demanda, pues yo quiero que compartamos el ejemplo de Pablo ante Timoteo. Vayamos a la escritura en 2 de Timoteo capítulo 2, y voy a estar leyendo del verso 1 al verso 7. Pablo le dice a Timoteo, al hijo de la fe: tú pues, hijo mío,
esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Dígale ahí al que está al lado, trabajar primero. Pero me encanta el versículo 7, porque él le da el consejo. Pero en el versículo 7, él le dice, considera, claro, y le dice, considera lo que te digo, y el Señor te dé entendimiento de todo. Porque lo que te estoy diciendo no es fácil. Lo que te estoy diciendo tal vez no, en una mente natural, en una mente normal, tal vez no encaja. Pero considera esto que te estoy diciendo. Pero yo sé que solamente el Señor, eso es lo que le está diciendo, yo sé que solo el Señor te puede dar entendimiento en esto que estoy tratando de ilustrarte y de decirte. Estas instrucciones a ese hijo en la fe, es como que quien le da un consejo a alguien que entendió lo que es la iglesia, y lo que se trata es de gobernar. ¿Cómo podemos gobernar? ¿Cómo es que podemos hacer esto? Gobernando entre nosotros, nosotros gobernándonos a nosotros mismos. Pero lo que él le lanza a este hijo, él está hablando a un hijo que él está esperando, porque esto solamente puede ocurrir en una persona que tiene otro nivel, otra perspectiva de mirar las cosas, Daisy, otra manera de poder entender lo que es iglesia, que iglesia es más que venir a reunir, venirnos a reunir, cantar, orar, llorar, moquearnos, pedir. No, se trata de más que esto, porque nosotros tenemos en nuestras manos la tarea de reconciliar y de ver lo que Dios puede hacer. Si nosotros entendemos esta tarea, nosotros seríamos capaces de poder conmocionar y de poder revolucionar. Mire, hay muchos ministerios que yo respeto y que yo admiro. Hay gente que tiene el ministerio del evangelismo, y son las medidas de gracia que Dios ha dado aquí en la tierra, que puede hablar con un denuedo y transmitir ese mensaje y estremecer. Pero no se trata de que su voz y que las palabras que diga me estremezcan y me hagan llorar. Se trata de que después de eso podamos seguir haciendo una tarea, de que nosotros podamos estar mirando y trabajando con el hombre para seguir reconciliando su vida. Y no es que lo que Dios hizo no fue perfecto, la salvación es instantánea. Por eso dije, ¿cómo reconciliamos salvación con gobierno, con lo que heredo? ¿Cómo lo puedo reconciliar? Porque no estamos hablando de salvación. El salvo es salvo, sino de lo que nosotros podemos proyectar, asumir. Y yo sé por qué lo digo. ¿Cuántas iglesias hay en nuestra ciudad? ¿Cuántas iglesias? Pero nos toca trabajar en ello. 3 características, amados, de alguien, si usted siguió la lectura, de alguien que ha entendido la misión reconciliadora y que lo tiene como una tarea gubernamental. No es fácil, amado, no es fácil combinar en una misma persona estas 3 características: la de un militar, la de un atleta y la de un labrador. Esto solamente puede ser posible a través del Espíritu Santo de Dios. Y Pablo le está diciendo a Timoteo, tú has entendido mi línea, tú estás entendiendo la línea de lo que yo estoy enseñando y lo que te he formado, lo que he impartido en tu vida. Tú estás entendiendo esto que yo he trabajado muy dentro de ti. Entonces, ¿cuál es el punto que une a estas 3 características, a estas 3 dimensiones reconciliadoras en la vida de una persona? ¿Cómo podemos
podemos unir que una misma persona pueda tener compartido su cerebro, su ser? ¿Cómo puede ser tener una parte entrenada como un militar, la otra tercera parte, porque es en tres, como un atleta, y la otra tercera parte como un labrador? Tremendo. Estas cosas tienen una razón de ser, y yo quiero mirar lo que tal vez Pablo quiso darle a entender a Timoteo, pero también mirando las posiciones de algunos teólogos. Uno de ellos considera que de estas tres características, Pablo tuvo una mayor inclinación para lo que era el área o la característica del militar. Y de repente, porque Pablo se inclinaba a esto, ¿sí? Pero también tenemos que reconciliar de que Pablo hizo mención de ello, porque el ser un militar, el ser un soldado, amados, en el Imperio Romano no era cualquier cosa. El ser un soldado en el Imperio Romano en los días de Pablo no era cualquier cosa. ¿Sabe? Los soldados se veían por todas partes, porque la vida del soldado representaba el poder, el señorío de ese gobierno. Y esta fue una analogía que Pablo consideró que fuera perfecta para poder expresar lo que debería ser la vida de la iglesia en medio de nuestras comunidades. Usted veía al soldado por todas partes. Entonces nosotros en nuestra ciudad vemos los creyentes, ¿sí o no que los vemos? ¿Ustedes cuántos ven? ¡Varón! Y está el otro en la otra esquina y grita ¡Gloria! ¿Cierto? Por todas partes los vemos. Bueno, ahora están las Biblias cibernéticas, pero antes vivíamos los que vivían con las Biblias sobaqueras, ¿verdad, Luzmila? La gente que vivía con su Biblia debajo del brazo. Hoy está en la cibernética. Hoy usted pregunta, ¿y dónde está tu Biblia? Yo les pregunto a usted, ¿dónde está su Biblia? Usted me va a sacar su celular, me va a sacar su dispositivo, me va a sacar... Eso entendemos. Tenemos que ir avanzando en lo que tenemos. Pero se trata no solamente de tener una Biblia, ni de rezar una Biblia, porque la gente la reza también, sino de poder manifestar todo eso que tenemos dentro, ¿verdad? Como parte de un ser de nuestra vida. Una persona, amados, que se alista en el ejército es alguien que es introducido a una nueva comunidad. Es alguien que entra a una comunidad que está altamente especializada. Miren la figura del militar. Se despoja de su ropa de civil para vestirse con el uniforme provisto por el gobierno donde él sirve. Él entra y sale con órdenes, permisos expresos. Si no, usted sabe que está encuartelado. ¿Cierto que sí? Ese es un militar. Su vida siempre está a disposición del gobierno. ¿Cuántos han escuchado patria o muerte? Está a disposición de su gobierno. Pero lo más importante y lo más lindo de todo esto es que los militares son entrenados para aprender a mantener una agresión controlada. Mire esto, para aprender a manejar una agresión controlada. En el lugar donde ellos llegan, al campo de entrenamiento donde ellos entran a poder disponer, a conocer, a manejar armas de alto calibre, Uzi, repetidora, AK-47 y no sé cómo más sigue, la bazooka, todo lo demás. Ellos entran a esa, y dependiendo cuál sea la especialización, si es un carabinero, si es de la fuerza naval, si es de la fuerza aérea, si es de la fuerza de tierra, cuerpo a cuerpo, todas estas cosas empiezan a especializarse, empiezan a tener contacto con aviones poderosos, con misiles, con botones que pueden activarse para destruir toda una ciudad.
Estas son las cosas que aprenden los militares dentro de su entrenamiento. Pero también tienen que tener claro que son alguien que son capaces de poder entrenarse y prepararse toda la vida, y pueden ser de los que no matan a nadie. ¿Cuántos militares, o nosotros cuando escuchamos y podemos ver que son entrenados principalmente en los países que tienen grandes ejércitos, como decir Estados Unidos? Hay mucha gente que fue a las Fuerzas Armadas, pastor, y nunca ha ido a una guerra, nunca, pero sin embargo fueron entrenados para matar, sin embargo poder tener en su interior la capacidad de controlar la agresión y de no tener que estar revolucionando nada por fuera y haciendo alboroto para crear una guerra donde no hay, sino más bien para poder tener gobierno. Tengo un arma, claro, han habido malos militares, cierto, han habido malos militares, pero también han habido buenos. Yo recuerdo, hay militares que se le han dado armas y que han usado esas armas en destrucción de su propia familia, que ha mostrado que no ha tenido o no supo gobernar sobre su agresión. Otra de las cosas que nosotros vemos en ese entrenamiento militar es que es una persona que aprende a estar alerta todo el tiempo, desde el día que ingresa hasta el día que se jubila. Es más, se jubilan, pastor, van a sus casas y se mantiene esa disciplina dentro de ellos. Ellos pueden llegar a morir sin tener que matar a nadie en su vida, porque pudieron gobernar sobre esas cosas. Tremendo. Un carácter controlado. No me voy a dejar dominar de ninguno, aunque me den ganas de matarlo, aunque me den ganas de ahorcarlo, no me voy a dejar gobernar por eso. ¿Y cuántos dicen amén a esto? Como todo un entrenamiento militar, con una agresión controlada, mi ciudad necesita eso. Porque hay gente que dice, si te hace algo, si te da, regresa. Y a veces dice, calladito, ahora no. Cuando todo pasa y parece que se le olvide, regresa y acaba con él y acaba con su familia. Necesitamos ser una iglesia que pueda penetrar en esta generación y enseñarle que aun cuando la sociedad enseña otras cosas, podemos nosotros desarrollar un hombre que gobierna, aun cuando otros pareciesen que estuviesen abusando de nosotros. ¿Y cuántos dicen amén? Amén. Necesitamos regresar allí, necesitamos salvar a una generación, aun cuando nosotros, amados, podamos y fuimos creados con una efervescencia por dentro. Recuerda, esta palabra decía Genarina, cuando soltamos una palabra se regresa a nuestras vidas. Sí, pero también a sus vidas, ustedes también serán probados. Si usted cree esta palabra, usted será probado en esto. Amén. Recuerde que un militar sirve a un gobierno, ya sea un presidente o a un rey, ¿verdad? Y está entrenado para disparar lo que fuera. Hay que hacerlo si hay que salvar la vida. Pero no es que fuiste ordenado para hacer o disparar cuando a ti te da la gana. Es hacerlo cuando el Padre lo ordene, en nuestro caso. Porque nosotros podemos tener el ejemplo de Jesús. Hasta Jesús tuvo agresión controlada. Señor, si es posible, pasa de mí. ¿Usted cree que Jesús, él no hubiera querido regresarle? ¿Sabes algo, Señor? Perdónalo, porque no saben lo que hacen. Ingrato, que no lo hubiera dicho. Pero tuvo una agresión controlada. Amén. Vamos a ver la figura del atleta. Wow, ojalá me dé el tiempo. El atleta es alguien que practica la disciplina, pero de igual forma también se encuentra bajo presión. Él también, recuerde que va a tener, el consejo de Pablo es que también pueda adiestrar otra parte de su cerebro, otra parte de su vida, bajo esto de estar trabajando hábitos que puedan ayudarle a entrenarse. El objetivo del atleta siempre va a ser ganar la competencia, y aun cuando se encuentre bajo presión, saber que él está entrenando
entrenándose muchas horas, está invirtiendo mucho de su tiempo para cuando llegue la oportunidad de que él pueda exhibirse. ¿Cuántas horas el atleta invierte? A veces en lo íntimo, ahí donde en el silencio, donde nadie te ve, donde no hay aplauso, donde el entrenamiento y la demanda es rigurosa, es constante, se está siempre entrenando, esperando el momento. El atleta se disciplina a sí mismo para poder llegar a ganar la meta y se esfuerza a sí mismo para esperar la oportunidad para poder entonces ganar la corona. Es como aquel que se entrena, así como un David que entrenado en el silencio y allí donde en el anonimato, donde nadie lo conocía, esperó su momento y su oportunidad, Pastor Daniel, para en sus 5 minutos de gloria se le permitió actuar oportunamente y con una piedra derribar al Goliat. Es entrenarnos, es saber que lo que nosotros estamos aquí tal vez sea una disciplina que tengamos que ponernos. Sí, ¿a qué nosotros estamos disciplinándonos? ¿Qué cosas debemos entrenarnos? ¿En qué cosas tenemos que invertir? Y no depende del aplauso de nadie ni que nadie nos reconozca. Dice el Señor, el que lo hace, cierra la puerta porque tu Padre que te ve en lo secreto, Él es que Él te va a exhibir en público. Tú no tienes que estar esperando el aplauso de nadie. Tienes que entrenarte en el ejercicio que como atleta a ti se te ha conferido, a ti se te ha confiado como un ministro. ¿En qué cosas debo ser entrenado? Tengo que ser entrenado en la palabra. Tengo que decir que tengo que ser como dice Pedro. Tengo que poder manejar la palabra, saber qué es lo que yo he creído para poder presentar defensa ante aquellos que demandan acerca de mi fe. Tengo que saber qué yo creo, qué gobierno, qué es lo que en mi vida yo tengo que ser entrenado. Y no es solamente la lectura del día, el versículo del día, el devocional del día, para toda la semana. No, amado, es de aquí en adelante. Usted siempre está allí indagando, buscando, leyendo, entrenándose. Miren este tema de Genarina, cómo me encanta esto, ¿verdad, Lina? Mira lo que el Señor nos ha afirmado. Esto que me enseñó el pastor Daniel en este domingo, pues yo puedo entenderlo. Mire, yo puedo profundizar en esto. Tenemos que ser entrenados en esos tiempos de intimidad con Dios para poder nosotros ser respuesta en medio de esta generación. Una parte nuestra entrenada como atletas para cuando nos toque el momento y la oportunidad, amén, para poder también expresar. La otra figura que le expresa Pablo es del labrador. Imagínense la otra parte, como un labrador que espera una buena cosecha. Un labrador que espera una buena cosecha trabaja arduamente. Él prepara la tierra, él prepara la semilla, él protege su siembra de las plagas, porque su objetivo es poder disfrutar de los frutos. Él sabe que tiene que trabajar primero, pero también sabe que tiene que ser paciente y esperar los tiempos de Dios para que su agresión, usted no puede apurar a ninguna planta que dé fruto porque usted quiere estar dándole y dándole. No, usted tiene que esperar, y para que en su agresión controlada y la disciplina que usted se impuso o se propuso para poder seguir creciendo en esta gracia, todas estas cosas puedan ser contadas oficialmente y que el Señor pueda colgarnos la corona sobre nuestras cabezas y poder disfrutar de los frutos. ¿Qué fruto? De poder verlo en nuestras generaciones, poder verlo en una ciudad que se maneje con paz. Necesitamos eso, una juventud que deje las armas, que pueda ser reconciliada con Dios. Aleluya, eso es lo que necesitamos. Recuerda, y ya ahora sí voy terminando, tú puedes ser salvo y nunca heredar, pero si quieres gobernar, te toca gestionar y colaborar con todo este proceso de ser perfeccionado. Solamente una iglesia que tiene mentalidad gubernamental es la que, entrenándose, podrá llegar a estar posicionada. Y mi deseo, amado,
es que usted no rehúse su responsabilidad. Asúmala, asuma su responsabilidad. Asuma la tarea de reconciliar, entrenando al hombre, amado, entrenando a los hombres, tomando en cuenta el consejo de Pablo, con una mentalidad de militar, una mentalidad de un atleta, de una mentalidad de un labrador, que lo que están esperando, que esto que se gestione pueda tener su fruto. ¿Cómo podemos lograrlo? La vez pasada dijimos que tenemos que dejar las cosas que son de niños, ¿sí? Porque para poder avanzar, usted tiene que dejar las cosas que son de niños. Pablo a los Gálatas le dice, en el capítulo 4, ¿cuál es la diferencia de un heredero que es un niño? Dice, en nada difiere. El heredero que es niño en nada difiere del esclavo. Entonces, si usted quiere verdaderamente ser un reconciliador con gobierno, con propiedad de reino, usted tiene que dejar las cosas que son de niño. Y usted sabe qué son las cosas que son de niño. Usted sabe. Hay muchas cosas que son de niño y hablamos de eso la semana pasada. Hay cosas que nosotros tenemos y hay hábitos que nos toca a nosotros poder dejar atrás. Hay hábitos que nos toca abandonar. Hay hábitos que se han creado en esta temporada. Como estamos viviendo una temporada donde todo se gestiona por medio de la tecnología, hay cosas que han querido venir a incorporarse. El uso prolongado de todo lo que son los aparatos electrónicos para estar pegados allí en las redes, estar chateando constantemente. ¿Cuántas horas? Y yo lo he comprobado, hermano. ¿Cuántas horas tú puedes pasar hasta los dedos? Nosotros que no fuimos entrenados en esa generación, los dedos nos duelen, ¿cierto, pastor? Nosotros, usted ve esta generación de gente que tiene más de 40, vamos a decir que 50 años, más de 50, voy a hablar de los que tenemos más de 50. Preferimos usar las notas de voz, porque nos cuesta estar escribiendo tan rápido y a la velocidad que lo hacen los jóvenes. Ellos en un momentito y te mandan un texto, mientras tú estás empezando a ver dónde que está, es la verdad. Pero tenemos que tener cuidado, porque la tecnología puede obrar en favor, pero también puede obrar en cuenta. ¿Cuánto tiempo me roba estar pegado en el chat, saludando, hablando, riéndome de la tontería y mirando y buscando cuál es el último meme y cuál es la última tontería, el último TikTok, no sé qué, y de que todo, esa es una bobería, hermano, pero nos va robando el tiempo. Nos va robando el tiempo y después tú te preguntas, ¿y oraste? ¿Y te diste tiempo para la palabra? Ni lo uno ni lo otro, hermano. Lo otro, hermano, perdóneme, pero yo no tengo tiempo. Yo hay cosas que yo como que descubrí y entendí que hay algo en el WhatsApp que se llama estados, y yo pongo estados. El otro día conversaba eso con mi hermana Luzmila. Pero yo no tengo tiempo para estar viendo los estados de nadie, hermano. Si de repente un día que llegué y voy a poner algo y veo que alguien que yo conocí, lo miro, pero si no, yo no tengo tiempo para eso, hermano. Además, no tengo tiempo ni para ver televisión, Pastor Rigo. Peleando con Claro, que si hay señal, que si no hay señal, que si la cajilla, todos los meses, todo este tiempo de cuarentena. Yo dije, ¿sabe qué? Llévense su caja, yo no quiero más. Porque era algo, no me hace falta. Si yo puedo invertir mi tiempo en algo más que sea de provecho para mi entrenamiento, para mi tarea, para mi asignación, para mi trabajo, o lo que se me comisionó y se me mandó a hacer en el Señor, entonces quiero invertirlo en eso. Quiero invertir mi fuerza en eso. ¿Cuántos dicen amén? Entonces seamos responsables. Y Dios nos está invitando a que nosotros podamos participar y ser unos dignos representantes de su reino, de su gobierno, como embajadores del reino, en esta tarea de reconciliación. Y recuerde, amados, usted no puede nunca responder a esta invitación de forma pasiva. Usted tiene que gestionar, solamente echando mano de lo que el Señor ya hizo para ti. Vamos a ponernos de pie, vamos a estar orando en este tiempo. Señor, yo oro
Oro, Dios, por esta generación, por esta iglesia, de este tiempo, Señor, que pueda entender la tarea que tú nos has encomendado y que nos has llamado a hacer. Hay una generación, Señor, hay una generación que sucumbe, Señor, y nosotros entendemos que detrás de nosotros, Señor, viene una gran multitud que necesita ser entrenada, pero necesita ser entrenada por una iglesia que gobierna, que entiende que es una heredera y que puede ejercer con dominio, con una mentalidad, Señor, de gobierno y dominio, Señor, en cuanto a la agresión controlada, disciplinada como un atleta, pero también ser paciente como aquel labrador y trabajando en todo esto y poder esperar, Señor, ver los frutos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Oro, Señor, por una iglesia que se despierte ante este mensaje y entienda que no es cualquier cosa, sino que ha sido llamada a una de las más dignas tareas y colaborar contigo, Señor, en esto de reconciliar al hombre, que nos necesitamos los unos para con el otro, para poder realmente ver una sociedad de bien y una sociedad que avanza con un pensamiento que progresa en el nombre poderoso de Jesús. Dale fuertes palmas al Señor. Allí donde está, dale gracias a Dios, dale gracias al Señor, y que esta palabra pueda tener cabida en sus corazones, y que la misma, mi anhelo en el Señor es que lleve abundante fruto. Bendecidos, un abrazo.